no me van a entender. Y lo voy a desgastar y no quiero desgastarlo ya más por de hoy. Pero lo que sí vamos a hacer ahora es la clase que es de la práctica. ¿De acuerdo? La práctica, recuerden, ahí está. Acá ya lo hemos subido ya antes. Y es función de los glóbulos rojos, plaquetas y coagulación sanguínea. ¿De acuerdo? Este es el tema del día de hoy. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? Transporte de oxígeno. ¿Transporte de qué? Oxígeno. Oxígeno. ¿Cómo? O sea, el oxígeno entra y chévere. ¿Qué tiene el glóbulo rojo adentro del glóbulo rojo? ¿Qué tiene el citosol del glóbulo rojo? Harta hemoglobina. El 99% de todo el glóbulo rojo por dentro es hemoglobina. ¿De acuerdo? Y tiene bastante hemoglobina y cada una molécula de cada hemoglobina, cada proteína de hemoglobina va a afectar. ¿Qué cosa que va a afectar? Oxígeno. La pregunta del millón. ¿Por qué el oxígeno va hacia el glóbulo rojo y no va del glóbulo rojo hacia afuera? ¿El glóbulo rojo dónde viaja? En el torrente sanguíneo, o sea que hay un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería esto de acá? El plasma, ¿no? La única manera que el oxígeno pase del plasma al glóbulo rojo, la presión en el plasma tiene que ser mayor que la presión ¿dónde? Del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué tipo de transporte sería? ¿Qué tipo de transporte sería? ¿Activo, pasivo? ¿Por qué? Porque va de mayor concentración a menos. ¿Qué más? Puedes decir, difusión simple o difusión facilitada. Claro, facilitada no puede ser, porque el oxígeno y CO2 no tienen carga. Y entonces, al no tener carga, he dicho que las bolitas de los fosfolípidos, cuando no tienen carga, nada más, no hay problema. ¿De acuerdo? El problema sería si tienen carga, porque las patitas odian, detestan. Pero como el oxígeno y CO2 no tiene carga, son chiquititas, pasan entre los fosfolípidos, igualito. Entonces ingresa al glóbulo rojo. ¿Y qué tendría en otro lugar? ¿En qué lugar del organismo pasará eso? ¿En qué organismo el oxígeno es abundante? En los pulmones. Entonces acá hay que dibujar un alveolo, ¿no? ¿Y este alveolo cómo tiene que ser la concentración de oxígeno? ¿Alta o baja? Alta, pasa al plasma y el plasma ¿dónde pasa? Al glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el carro. ¿De acuerdo? El plasma es la vereda. Y cuando tú quieres subir al carro, tienes que pisar primero ¿qué cosa? La vereda. ¿Y la vereda dónde impulsas? Al carro. Si no hay vereda, no puedes subir al carro. Igualito. Del oxígeno, del alveolo, no puedes saltar de frente al glóbulo rojo. Tienes que pasar a dónde primero? Al plasma, pero rápidamente. ¿Se entiende? Cuando más oxígeno tenga acá, más oxígeno pasará al plasma y del plasma ¿dónde pasará? Al glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Perfecto. Esto sería en el pulmón. ¿Y en qué lugar? Ya, ¿y para qué transportar oxígeno el glóbulo rojo? Ya, y cuando lo reparta, lo repartirá en el pulmón o en otro lugar. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Viaja por el torrente sanguíneo, que debe haber otra célula acá. ¿Y cómo le pasarías tú el oxígeno a esta célula? ¿Cuál sería la condición? Que la presión en el intersticio sea menor. Porque si en el intersticio tengo mucho oxígeno, más bien entraría. ¿Se dan cuenta? Entonces carrito pasa a la vereda y la vereda se llama ¿pasa a dónde? A la célula. ¿Se entendió? Y ahora, estas células consumen o no consumen oxígeno. ¿Hacen metabolismo o no hacen metabolismo? Claro, si hacen metabolismo, consumen oxígeno, entonces el oxígeno está bajito. Por eso le pasa.
Y si esta célula hace actividad, ¿consumirá más oxígeno o menos oxígeno? Y si consume más oxígeno, ¿le quedará más oxígeno o menos oxígeno? Menos. ¿Y qué pasará? ¿Le dará más o menos oxígeno al glóbulo rojo? Más, pues, más buena gente, le mando más. ¿Se entiende? Entonces, si es que a nivel alveolar no tengo buena disponibilidad de oxígeno, ¿irán llenos todos mis glóbulos rojos? ¿De oxígeno irán llenitos de oxígeno? No. Es como un carro deja con varios asientos vacíos. Y tengo varios asientos vacíos. ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar no le estoy pasando la cantidad de oxígeno adecuada. Ejemplo, una neumonía o no. Una neumonía intersticial, porque si fue neumonía, no va a pasar el oxígeno como yo quiera. Y si no pasa el riesgo que yo pueda, estas células podrán hacer actividad física fácilmente. No, y me canso, no hago. Pero. Entonces, los que tienen un cuadro de neumonía, ¿pueden hacer actividad física? No. ¿Por qué? ¿Porque te vas a cansar más rápido o no? Porque no le estás dando la cantidad que tú quieres. ¿Se entendió la idea? Para eso sirve el glóbulo rojo. El que transporta oxígeno en sí no es el glóbulo rojo, sino la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina no está en el plasma, está dentro del glóbulo rojo. ¿Cómo podría la hemoglobina llegar al plasma? Solamente hay una forma. ¿Qué tendría que cubrir el glóbulo rojo? Correcto. Soluciones hipo o hipertónicas de cloruro de sodio. Hipotónicas de cloruro de sodio. Ahí es donde revienta. Por eso veíamos en los tubos de capilares que el plasma estaba rojito cuando el glóbulo rojo le pasaba. ¿Ustedes creen que acá en nuestro organismo debería reventar los glóbulos rojos? No. Entonces, cuando ustedes saben que hay enfermedades zoonóticas como el paludismo, hay enfermedades zoonóticas, son el chikungunya, todos ellos, ¿qué hacen a los glóbulos rojos? Mayoritariamente son parásitos intracelulares. Entran, se multiplican, ¿y qué pasa? Sí. ¿Se tienen la idea, no? Y piel y todo lo demás. Ya, pues, que la hemoglobina salga, ya, pues, ¿qué importa? Que no haga ejercicio, dices tú, al final. Pero ¿cuál es lo malo? Que esa hemoglobina, cuando está en el plasma y no está dentro del glóbulo rojo, esa hemoglobina precipita. Se precipita. Entonces, al precipitarse, la hemoglobina aquí la hemoglobina no transporta oxígeno. No necesita. O sea, cambia de forma y no transporta oxígeno. Aunque haya el oxígeno, no lo siento, yo no transporto nada. ¿De acuerdo? Y como no transporto nada, ¿te sirve o no te sirven esas cositas que están precipitadas? Y si no te sirve algo que tienes que hacer, eliminar. ¿Cómo lo elimino? ¿Por las heces o por las orinas? Por orina. Por orina, por las heces no puede ser porque no tiene contacto, ¿sí o no? ¿Y quién se encarga de filtrar toda esa hemoglobina precipitada? El riñón. ¿Y qué pasará el riñón? Recuerda como un colador. ¿Qué pasará con ese colador? Se obstruye y hay una alteración a nivel, entonces una insuficiencia renal. En este caso, por algo que no puede, porque malora la membrana de filtración. Si malora la membrana de filtración, ya no cumple. Entonces, miren la importancia que puede ocurrir hasta un daño renal por un problema que está en el otro lado. ¿Se entiende? Bien, eso es lo que vamos a ver primero. Entonces, la función del glóbulo rojo. Ya sabemos. ¿Qué tenemos por hemostasia? Lo único que yo me acordaba de hemostasia hace unos años era, ¿hace hemostasia? ¿Te hacían así para qué? Para que la vena, ¿sí o no? Se hinche y pueda sacar una muestra de sangre. Esa es hemostasia, lo que no ven. Hace hemostasia, le dicen, para poder sacar una muestra de sangre. Dona sangre, le ponen una manguerita, ¿sí o no? Hace hemostasia, ¿para qué? Porque la sangre retorna. Y entonces, ¿qué pasa? Voy a ver lo más grandecito, entonces ahí le saco y puedo extraer mi muestra de sangre. Cuando han ido a veces a la clínica, han ido al hospital y le quieren poner la vía, están así, ¿sí o no? Te están buscando ver qué venas la más apetecible para poder colocar tal vez ahí una vía, ¿sí o no? Esa es hemostasia. Pero acá hemostasia vamos a hablar de otra manera. Hemostasia vamos a hablar del término ya de coagulación finalmente. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces vamos acá. Ahí tenemos los glóbulos rojos, les presento el glóbulo rojo. Y en la sangre, para la coagulación necesitamos dos cositas para la coagulación. ¿El coágulo qué color es? ¿Qué color es un coágulo? Un pan raspado, una mostrita, no le sale. Hace años no le hago sangre así, no, cayó coágulo, dice todavía así, ¿sí o no? ¿Qué color es? Rojo. ¿Por qué será rojo?
por los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos no están relacionados con la coagulación. ¿Cómo es eso? Entonces, simplemente el glóbulo rojo quedó atrapado en la malla por sus millones. ¿Entienden? Pero no es el coágulo. ¿Entiendes? El coágulo simplemente en esa malla, ¿quién quedó atrapado? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todos quedaron atrapados. Sino como los glóbulos rojos son millones de millones, pues no. ¿Está bien? Si fuera un poquitito, no lo verías de ese color. Entonces, aquí lo importante en la hemostasia son aquí. ¿Quiénes son? ¿Estas que son? ¿Estas blanquitas? ¿Como fantasmitas? Plaquetas. Las plaquetas. Normalmente las plaquetas no son así. Las plaquetas son así. Entonces, esa plaqueta es igualita a esta. ¿Qué le ve de diferente a esa plaqueta? Como estrellita, le han sacado deditos, le llaman pseudópodos. Entonces, cuando tienen pseudópodos, significa que esta plaqueta está activa. Y cuando no está activa, ¿cómo estará? Así, como lentejitas. Entonces, ¿cuándo se volverán así? Cuando tengo que formar un coágulo. Si no que tengo que formar coágulo, ¿cómo estarán las plaquetas? Así. Entonces, normalmente la sangre, ¿cómo estarán las plaquetas? ¿Esféricas o estrellitas? Normalmente, dentro de sanguíneo, esféricas. Inactivas. Y se activan cuando tengo que formar un coágulo. ¿De acuerdo o no? ¿Conforme? Bien. Vamos a seguir viendo. Y miren, acá el glóbulo rojo simplemente estaba ahí, pues. Lo van a formar una malla y quedó atrapado. Piña, nada más por eso. Quedó atrapado. Pero no es el coágulo. ¿De acuerdo? ¿Que él atrapó en el coágulo? Sí. Entonces acá viene la hemostasia. La hemostasia, que es el mecanismo que permite mantener la sangre en estado líquido y sin coágulos dentro de los vasos sanguíneos normales. Todos nosotros, humanos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todos, si nuestros vasos sanguíneos no tienen ningún tipo de lesión, ¿cómo está nuestra sangre? ¿En qué estado? Líquido, claro. Pero si tú te cortas, ¿qué debe ocurrir en este lugar? ¿Qué debe formarse? Un coágulo. O sea, el estado líquido tiene que pasar al estado. Y dime, ¿ese coágulo debe formarse en el lugar de la lesión o en la parte contralateral, en la otra mano? En el lugar de la lesión. Porque esa forma no tiene sentido. Tiene que formarse donde se rompió el vaso sanguíneo. Dígame, ¿toda la sangre tiene que coagularse o solamente ese pedacito? Ese pedacito. Entonces, recuerda, hemostasia es mantener la sangre en estado líquido sin coágulos cuando los vasos sanguíneos como están intactos. Pero si se lesiona un vaso sanguíneo, ¿qué debe formarse rápidamente? Un coágulo. En el lugar de si te cortas aquí, debe formarse coágulo ¿dónde? Donde te cortas. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo sabe la plaqueta que tiene que ir allá? ¿Se entiende o no? Porque si la plaqueta debe pasar algo, de repente, uy, se está rompiendo el coágulo, ¿sí o no? O se está rompiendo el vaso sanguíneo, tengo que activarlo, ¿sí o no? Alguien tiene que avisarle. No tiene ojo, no se va a dar cuenta de nada. Debe ver señales que le da ese vaso sanguíneo. Eso es lo que vemos. Acá viene el otro. Trombosis, todo lo contrario. Activación inadecuada de los procesos hemostáticos. ¿Cómo qué? Formar un coágulo en vasos intactos. Claro, si mi sangre no tiene ninguna lesión, ¿debería formarse un coágulo? Y si se forma, trombosis. ¿Se entiende la idea? Otra, si me corto chiquitito, el coágulo debe formarse de ser grandote o chiquito. Chiquito. Entonces, otra forma de trombosis. Ante una pequeña lesión, el trombo, ¿cómo debe ser? Explosivo. Entonces, todo eso es lo contrario. ¿Y por qué sería malo que haya una trombosis? ¿Destruye? Obstruye. Muy bien. ¿Cómo cuáles podemos obstruir? Un infarto, un trombo, ¿de acuerdo? No sufría diabetes. Claro, con diabetes, recuerdan que ahí al final una respuesta inflamatoria. Los vasos sanguíneos se comienzan a lesionar. Entonces, se comienzan a lesionar, se activa o no se activa toda esa cascada. Claro, y hay más tendencia a formar un trombo o no. Hay más tendencia a formar un trombo. Y si por ahí se excedió el trombo y queda por un pasito sanguíneo chiquito que no pasa, un infarto. Infarto cerebral también podría ser, ¿sí o no? Puede ser un infarto a nivel
¿Por qué? Porque son más conocidos el cerebro y el corazón. Porque si hay un infarto acá, se paraliza. Pero si hay un infarto acá, también te falla algo, ¿no? Si el infarto fuera por aquí o por allá, sería muy difícil de detectarlo rápidamente. O sea, pero que serían agudos son en esos dos lugares. Bueno, ese sería uno de los problemas. Pero como estamos en fisiología y no en fisiopatología, tenemos que hablar de las cosas normales. Tenemos nuestras plaquetas, llamados trombocitos. También cuando hay mayor cantidad de plaquetas, digamos que hay una trombocitosis. Y cuando tenemos menor cantidad de plaquetas, se llama que es una trombocitopenia. Penia siempre es hacia abajo, y citosis es siempre para arriba. Es que plaquetocitosis no es decir, de trombocitosis, en términos adecuados. Tiempo de vida media de 1 a 2 semanas. Almacenamiento, importante, el vaso almacena plaquetas y almacena glóbulos rojos. Son dos cosas que almacena. Más o menos la tercera parte tenemos de reserva donde nuestro vaso de glóbulos rojos y de plaquetas. Entonces, si alguien está andando, le mete 10 balazos, normal, pero pasa que tira uno y te cae justo en el vaso. Si es reserva de glóbulos rojos, debe estar bien vascularizado o poco vascularizado. Bien, porque al toque tiene que ser los glóbulos rojos. Entonces, imagínate que justo cae. Ahí, pues, eso normalmente, cuando cae a nivel del vaso o el hígado por ahí, pues, es un órgano muy vascularizado. Por lo cual, si pasara acá, no, así, a Rambo nunca la quedó acá, a Rambo siempre la quedó por acá, por allá, pero nunca acá, pues. Siempre corriendo, se pajan y todo lo demás. ¿Por qué? Porque acá no, o sea, te va a doler un poco, pero en sí no va, salvo que te agarre pues una arteria. Si te agarra una arteria femoral, pues son los toreros, cuando viene el toro y te agarra femoral, lamentablemente va a ocurrir la desgracia porque es muy difícil de que tú puedas recuperar un vaso de gran calibre si se rompe, ¿de acuerdo o no? Recuerda, los vasos de gran calibre son en el momento. Forma aplanada, esférica, de 2 a 4 micras, de acuerdo, número 150.000 a 400.000. Y lo importante, mire, acá tenemos 2 plaquetas. ¿Cuál será la plaqueta común y silvestre que estará cuando no hay lesión en la vasculatura? Esta sería inactiva y esta tiene gran cantidad de pseudóculos, ¿de acuerdo? Pseudóculos. Entonces aquí tenemos, y adentro, ellos de dónde vienen, el famoso megacardioblasto. El megacardioblasto comienza a hacerse un megacariocito grandote. Esta es una célula megacariocito y adentro tiene gran cantidad de gránulos. Entonces, ¿qué hace este megacariocito gigante? Cuando comienza a desprenderse, cada uno de ellos, ¿qué son las plaquetas? Esta era la célula. ¿Las plaquetas serán células? No, simplemente son restos de plaquetas, ¿sí o no? Vienen de las plaquetas, pero no son células, ¿de acuerdo? No son células. Por lo tanto, adentro que tengo gránulos. Alfa, gránulos beta, tengo gránulos solamente en general. Y otra característica, tiene gran cantidad de esta proteína llamada tubulina. La tubulina está en los espermatozoides, el movimiento, ¿sí o no? Muchos microorganismos flagelares también tienen tubulina para el movimiento. Acá la tubulina, más que para el movimiento, es para que cambie de forma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y otro, que es que en su membrana, miren, los gránulos tenemos gránulos delta, alfa, tenemos dentro los gránulos calcio, y en la membrana ¿de quién? De esta plaquetita de acá, de esta plaquetita de acá, o de esta plaquetita de acá, tenemos también el famoso factor plaquetario 3. Eso nada más anoten, factor plaquetario 3. Entonces, voy haciendo mnemotécnica. Aquí dice que en la membrana tengo mi factor plaquetario 3. Y adentro que tengo gran cantidad de gránulos. ¿De acuerdo? Eso es lo único que me sirve ahí. Fase de la hemostasia. Primero, el vaso sanguíneo tiene que lesionarse. Si se lesiona el vaso sanguíneo, se tiene que activar toda la hemostasia. O sea, la coagulación. Primero, vasoconstricción. ¿Para qué? Para que pierda más sangre o menos sangre. Menos sangre. Refleja, ¿sí o no? Nada más. Y luego aquí viene el tampón plaquetario, o sea, la actividad de quién de las plaquetas. Si se corta acá el vaso sanguíneo, tengo que el tampón plaquetario formarlo ¿dónde? En el lugar de la lesión. Y luego se forma
fase plaquetaria y luego viene la fase de la coagulación. La pregunta, ¿el coágulo se está formando en el lugar de la lesión o no? Sí. ¿El coágulo se está formando donde las plaquetas están activas o no? Ok. ¿Se han dado cuenta? Entonces, si en un coágulo tengo un mal tampón plaquetario, ¿tendré una buena coagulación? Porque esto se puede desprender y se caería todo. Y todo lo contrario, si tengo buen tampón plaquetario y no tengo buena coagulación, ¿también será bueno o no? No. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos plaquetas y factores de la coagulación que es necesario para la coagulación. Por eso una trombocitopenia da como signo hemorragia continua, petequia. Hay enfermedades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay enfermedades que riquean, que se hace petequia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han perdido el número de plaquetas, han disminuido y entonces esta coagulación está buena o está mala. No, por eso tiene sangrado continuo, le puede sacar las encías de otro tipo de enfermedades. Podría ser el menor número de plaquetas, solo podría llegar hasta ahí. La primera fase, hemos dicho cuál es la primera fase, vasoconstricción. La vasoconstricción es refleja y el único efecto sería en este caso disminuir el calibre del vaso. ¿Esto dónde es más importante esta vasoconstricción? En vasos pequeños como las arteriolas. Claro, ¿por qué las arteriolas y no las arterias? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero vamos dibujando. Un capilar es ahí chico. Y el capilar, la capa interna de todos los capilares que es endotelio. ¿Ya? Luego sigue las arteriolas, que son un poquito más grandes, tampoco no crean que es también la gran cosa. Ese es igualito al endotelio, pero en la capa media tiene de 3 a 5 capas de músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces, si el músculo liso, ¿los músculos para qué fueron hechos al final? ¿Qué hace el músculo toda la vida? Hoy músculo, ¿qué hace toda la vida? O se contrae o se relaja. Pues el músculo liso, como está formando parte de un órgano tubular, cuando se contrae, disminuye el calibre. Cuando se relaja, ¿qué pasa con el calibre? Aumenta. Es como una cámara fotográfica, ¿sí o no? Disminuye la luz, aumenta vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se entiende la idea? ¿Cuándo disminuirá la pérdida de sangre? El vasoconstricción. Entonces, la neutrilina 1, el simpático, la noradrenalina, lo que van a hacer es vasoconstricción para que el calibre del vaso sea mayor o menor. Menor. Y perderá más o menos sangre. Menos. Ahora viene una arteria. Una arteria es otra. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la capa interna de las arterias? Igualito, que es endo, la íntima que es endotelio. ¿De acuerdo? Igualito. ¿Tendrá músculo liso? Sí, tiene músculo liso. De 3, 4, 5 capas, tiene bastante músculo liso. La pregunta, ¿quién tiene más músculo liso? ¿La arteriola o la arteria? Si la raspáramos y sacáramos todo el músculo liso, ¿quién tiene más músculo liso? ¿La arteria o la arteriola? La arteria tiene músculo liso, ¿te das cuenta o no? ¿Quién podrá disminuir más su calibre de vaso? ¿La arteriola o la arteria? La arteriola, sí. Pero entonces, total, dice que más músculo liso más, ¿sí o no? Entonces, según hasta ese momento, la arteria también debería disminuir su calibre y hacerse así, ¿sí o no? Pero acá viene el pequeño detalle. En las arteriolas, esta es arteriola, y esta es la sangre va arteria, arteriola, capilar. Siempre las arteriolas están antes de los capilares. Ojo. Si estoy hablando acá, no es que sea buena gente, sino estoy adelantando a la siguiente clase que es función cardiovascular. Cuando le sistema circulatorio ya no voy a hacer los dibujos, porque supone que estamos hablando ahorita de eso. ¿De acuerdo o no? Entonces, su capa media solamente ¿qué es? Músculo liso.
en las arterias, su capa media tiene músculo liso, tiene fibras elásticas, tiene fibras colágenas. O sea, no es solo músculo liso. Entonces, como hay células que son músculo liso, cuando se junten ellas, ¿podrán reducir el calibre? Ya no. Por eso no es característica de las arterias hacer una vasoconstricción, porque su capa media no es solo músculo liso. Si fuera solo músculo liso, todas se ponen. Porque no entendí nada. Fácil. Imaginen que esta es una arteriola, entonces los 4 son puro músculo liso. Si los 4 se juntan, disminuyo el calibre del vaso. Y todos ustedes que somos una arteria. Y la arteria son más de 4, que sean estas dos de aquí, que sean 10. Entonces tendré acá un músculo liso, otro músculo liso, otro músculo liso, otro músculo liso, uno allá, uno allá, uno allá. Pero no se pueden agarrar entre ustedes, porque tú eres fibra elástica, tú eres fibra colágena. Aunque quieran ustedes unirse, no van a poder porque hay otros tipos celulares que están al costado. Por eso no pueden cerrar el calibre. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, es que pasa si alguien justo le corta la arteria femoral. ¿Necesitará torniquete o no? Claro, no va a decirle, no te preocupes, por su capa media de músculo liso, solito va a hacer los ojos. No, pues se va a morir, pues, porque no tiene tanta capacidad. Pero la que sí, pues la puede hacer de manera refleja, ¿quiénes son? Las arterias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya hablé de esto. Me borré el factor plaquetario 3 de la membrana. Segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? ¿Se acuerdan? La fase plaquetaria. Acá tenemos la segunda fase, la fase plaquetaria. Entonces aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo, igualito nuestro vaso sanguíneo. Entonces acá me ocurre algo muy interesante. Voy a hacer otro dibujito. Ya por acá. Por acá. Mi endotelo. ¿Está bien? ¿Mi endotelo está presionado o está intacto? Está intacto. No ha habido ninguna ruptura del endotelo. Y en la capa media acá tengo yo la matriz. La capa subendotelial. Y en la matriz subendotelial tengo bastante colágeno. ¿Ya? Bastante colágeno. ¿De acuerdo? Gran cantidad de matrices de colágeno. Entonces, digamos, el endotelio está dañado o está intacto. ¿Intacto, sí o no? Las plaquetas, ¿qué forma tendrán? ¿Con pseudópodos o esféricas? Esféricas. Plaquetas así. ¿De acuerdo? Con mis gránulos adentro. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Primera fase, ¿cuál es? No tiene que lesionarse el vaso sanguíneo, ¿sí o no? Si se lesiona el vaso sanguíneo, quiere decir que el endotelio se ha lesionado. ¿Se entiende o no? Antes de lesionarse, las plaquetas, ¿con quién están en contacto únicamente? ¿Con el endotelio o con el colágeno? Con el endotelio. Cuando se daña el endotelio, ahora las plaquetas, ¿con quién van a entrar en contacto? Con el colágeno. ¿Se entiende la idea? Esta es la señal, el colágeno. No es que se forme colágeno. Simplemente raspaste la pintura y debajo de la pintura que está el colágeno. Imaginen que esto esté pintado, yo lo raspo y este es el colágeno. ¿Se entiende la idea o no? Antes estaba pintado, entonces las plaquetas veían todo blanquito y no había problema. Entonces, cuando entra en contacto con el colágeno, ¿qué es lo que ocurre? La plaqueta va justo al lugar donde ¿qué? Donde no hay endotelio, o sea que está en contacto con el colágeno. Y aquí
Las plaquetas inactivas en la membrana tiene una glicoproteína llamada glicoproteína 1B. Entonces acá es la glicoproteína 1B. Siempre la tiene la glicoproteína 1B. Siempre está en la cara externa. Recuerden que es una bicapa lipídica. Tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa siempre tiene esa glicoproteína. Entonces esta glicoproteína no es que haya salido en ese momento, ¿se entiende? Sino que ya estaba. Desde que fue creada, desde que salió del megacardiocito, ya está ahí. Y esta glicoproteína, ¿de acuerdo? Que está aquí, entra en contacto con quién, con el colágeno. ¿Y qué forma? Este es el factor BW, vamos a ver después, con Riveran, que le llaman, este de acá, es el factor BW. Profe, ¿y por qué aquí no se formó? Acá, porque no había colágeno. ¿Se tiene idea? Acá se hay colágeno. Entonces, ¿cómo se llamará esta fase donde las plaquetas se adhieren al lugar de la lesión? ¿Cómo le llamarían? ¿Cómo le llamarías esa fase plaquetaria donde las plaquetas se adhieren al lugar de la lesión? Adherencia o adhesión plaquetaria. Ya le pusieron nombre. Primera fase, adhesión plaquetaria. Ustedes también van a poner los nombres. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, si no hay lesión vascular, las plaquetas no se van a adherir al lugar de la lesión. Ya, ¿se acuerdan que tenían su gránulo, sí o no? ¿Dónde encontramos el factor BW? Le encontramos también adentro. Están ahí también adentro ese factor BW. Están ahí. Aquí en la matriz también hay un poco de factor BW también. ¿De acuerdo o no? Entonces, ¿qué ocurre ahí luego de la adherencia? Estas plaquetas se activan. Si se activan, ¿qué ocurre entonces? Lo dije hace 20 minutos. Forman los pseudo. Entonces, ¿qué pasa con luego la adherencia? Estas plaquetas se activan y cambian de forma. Y cuando se activan, ¿qué va a liberar de ahí? Todos sus gránulos. ¿Se entiende? Más factor Riveran, todo para qué? Para que haya una buena agregación. Y cuando bota su gránulo, son como si sustancias quimioatrayentes. Aquí va a traer a más plaquetas. Y estas plaquetas, ¿qué harán también? Cambiarán de forma. ¿Se entiende la idea o no? Y si cambian de forma, ¿se están agregando dónde? ¿Dónde estaba adherido o no? ¿Cómo se llama esa fase? Si te comienzan a agregar las plaquetas. Agregación plaquetaria. Pero para que las plaquetas, luego de adherirse, se agreguen, tienen que activarse. Y cuando se activan, ¿qué liberan? Todos sus gránulos. Factor BW, tromboxano, ANP. ¿Se dan cuenta o no? Todo. Y todo, ¿dónde? En el lugar de la lesión. Miren, acá está el colágeno, ¿ves? Acá está el colágeno. ¿De acuerdo? El colágeno, no de Pamela, no, este es otro colágeno. El colágeno está siempre dentro de la matriz subendotelial, ya por si acaso. Ya hablan de la grama, todo ya. Acá, colágeno. Siempre el colágeno está en la matriz subendotelial, siempre. Simplemente que lo estamos exponiendo en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Claro, la plaqueta. ¿Y por qué no lo activo antes? Porque estaba cubierto con el endotelium porque está sano. Si el endotelium está sano, nunca la placa entra en contacto con el colágeno. Ahora viene la pregunta. ¿Aquí cómo está el endotelio? Ya, pues la plaqueta no se olvida ya, pues ¿no? Tiene que ir al lugar donde hay colágeno. Por eso es en el lugar de la lesión. Hay enfermedades crónicas, tanto en humanos como en animales, que da siempre con mayor distribución del endotelio. El endotelio apenas ocurre lo que pasa con el endotelio, se daña. Se puede dañar acá, se puede dañar. ¿Qué pasa? Hay una trombosis, porque ya hay una enfermedad crónica, por eso las personas, los animales que sufren enfermedades crónicas, los problemas vasculares son muy, pero muy peligrosos. ¿De acuerdo? Eso se sabe muy bien. Ustedes saben, en algún familiar, tiene algún problema de enfermedad crónica, que es muy probable que tiene que estar tomando otra vez algún tipo de fármaco, un trofolítico, algo para tratar de que no eso se exaspere y que pase, sea muy grande esa parte.
¿Se entendió? Ya. Ahora, para una buena agregación, ¿será mejor que estén esféricas o con sus deditos? Ah, pues como los dos. Si fueran bolitas, ¿cómo se van a poner? Si que están todos tiranosaurios, ¿sí? No, pues no van a poder juntarse. Pero si tienes un brazo, todos se agarran entre ellos. ¿Entiendes la idea o no? Recuerden, todo es obvio. Acá en hemostatasia todo es obvio. Acá viene lo otro. Yo tengo mis deditos, la otra tiene sus deditos, pero igual nos podríamos soltar, ¿sí o no? Nos soltamos, ¿sí o no? Mira, algo sería mejor que alguien nos amarre, ¿sí o no? Claro, igualito y acá. Porque si somos dos, se pueden entre ellos todavía por... Imaginen que están agarrándose entre ellos y la sangre está pasando. Si la sangre va a querer que desprender o no. Mejor si amarramos los endocos uno con otro. Igualito hay un amarre acá. Igualito. Pero, ¿cómo? Ampliamos la imagen. Ahí hacemos un zoom. ¿Qué glicoproteína era esta, se acuerdan? La 1B. Dentro, en la cara interna, no en la cara externa, en la cara interna, aquí, hacia adentro, las plaquetas activas o inactivas, estoy dibujando. Inactivas, aquí hay la glicoproteína 2B3A. Porque esos nombres no sé, ya le pusieron antes, ya en los libros está eso, no es mi culpa, ya está los nombres, no puedo cambiarlo, así lo llaman, no lo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Pero vamos a poner un nombre más bonito, pero se llama 2B3A. Profe, en otro libro que llama AIMAR, pero esta es la 2B. Entonces, las plaquetas inactivas tienen la glicoproteína 2B3A en su cara externa, no, está en la cara, pero cuando se activan, ¿qué ocurre? Se van a la cara. ¿Se entiende o no? Profe, y la 1B, ahí la tiene la 1B como siempre, en la cara externa. Estará la glicoproteína 1B con la 2B3 estarán ahí. Pero en las aquí. Entonces ya tiene cada uno un muñoncito donde amarrar, ¿entiendes? Como que tengo acá, le pongo acá una, voy a llamar así como un taruguito, le pongo acá algo así, un enganche, no me faltaría solamente la soga para amarrarme uno con el otro. ¿Se entiende la idea o no? Ya tengo una argolla y tengo la otra argolla. O sea, las dos veces son como las argollas que antes no tenían. ¿Qué faltaría? El hilo. Ese hilo viene a ser el fibrinógeno. El fibrinógeno. ¿Dónde está el fibrinógeno? Aquí. Mira, hablar del fibrinógeno. ¿Para qué color uso? ¿Qué color he usado? Verde, ¿eh? Verde. El fibrinógeno, encontramos fibrinógeno adentro, acá también. Como un gránulo está también ¿qué? Fibrinógeno. ¿De acuerdo? Pero el fibrinógeno también viaja ¿dónde? En el torrente sanguíneo. Y en la sangre tenemos bastante fibrinógeno. ¿Dónde está viajando? ¿En las plaquetas? ¿En el glóbulo rojo? ¿Dónde está el fibrinógeno? Chicos, tan feo dibujo que no se ve. ¿Dónde está? ¿En dónde está? En el plasma, en el torrente sanguíneo, en el plasma. No están dentro de ninguna, pero también dentro de los gránulos también tengo fibrinógeno. ¿Se entiende o no? Cuando las plaquetas se activan, botan los fibrinógenos. Y en el plasma hay fibrinógeno. Entonces, cuando las plaquetas se activan, los gránulos liberan fibrinógeno. En el plasma hay gran cantidad de fibrinógeno. La probabilidad de que el fibrinógeno se junte acá es alta o baja. Dígame. Alta. Y si es alta, ¿se hará una buena agregación o no? Me estoy asegurando que tanto en el plasma como en los gránulos haya fibrinógeno. ¿Para qué? Para que la agregación plaquetaria, como sea, ¿buena o mala? Buenaza. ¿Se entendió? ¿Correcto? ¿Alguien lo entendió? Pues acá viene otra leyenda más, también te siguen poniendo las leyendas. Leyenda, dibujito así. ¿Qué significa? Fibrinógeno. No. Y el fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación. O sea, el fibrinógeno ahora vienen a ser los factores de la coagulación. Por eso es como 1 romano. Los factores de coagulación, ¿cuántos factores de coagulación son? Por 15 y 16. Todos fueron numerados del 1 al. Los primeros le llaman los primeros 12 factores de coagulación. Si son los 12 factores de coagulación, del 1 hasta qué número será?
¿Se entendió? Si son, los primeros fueron 12. Si el 1 es el 1 romano, ¿cómo será el 12avo? ¿Qué número romano será el 12avo? Sería el 13. No, estoy sufriendo alguna enfermedad todavía. Todavía no. Tengo tendencia en mi familia, sí, pero todavía no. ¿Correcto? Todavía no hasta ahora. ¿Cómo me dices 12, 13? Ahí luego vamos a ver un ratito, ¿está bien? Hubo un error ahí. Hicieron todos los libros, pues no iban a cambiar ya los libros en ese momento. Había uno que se le chispoteó y no era. Ahí lo vamos a contar la historia. Ahorita vamos a contar la historia. Con calma vamos a contar la historia también ahí. Pero tenemos eso. ¿Se entendió? Y son llamados los factores de coagulación de 1 al, son los primeros 12, pero es del 1 al 3. ¿De acuerdo? Y este es el factor 1 de la coagulación. Está en el plasma. O sea, ojo, no porque hubo lesión, hubo más fibrinógeno en el plasma. Ya estaba en el plasma. Ya estaba viajando en el plasma. Pero fibrinógeno que tiene el número 1, sin la letra A de activo, significa que ese factor está inactivo. También el número 1, sin la A de activo, significa que el fibrinógeno está inactivo. ¿Quién produce el fibrinógeno? Casi todos los factores de coagulación. El fibrinógeno es una proteína. ¿Qué órgano tiene función de construir gran cantidad de proteínas? Correcto. Cuando hay una hipoproteinemia, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la producción de proteínas? Baja. Principal proteína en mayor cantidad en la sangre que viene del hígado. La albúmina. Por eso cuando hay deficiencia de albúmina, también había edema. Edema también ocurría cuando hay deficiencia por hipoproteinemia. En este caso, el hígado produce los factores de coagulación. Y como produce casi todos los factores de coagulación, ¿a dónde lo va a enviar? A la sangre. ¿De acuerdo? Casi todos, porque lamentablemente no son todos, y les voy contando algo. En el matricio endotelial, aparte de colágeno y un poquito el factor W, hay un factor de coagulación. El factor de coagulación que está también en la matriz es el factor 3. Acá también hay el factor ¿qué? 3. Ojo, el 3. La plaqueta no se une al factor 3. La plaqueta se une aquí al colágeno. ¿Sí? ¿Recuerda ya? Lamela, colágeno. Lamela, plaqueta. ¿Recuerda ya? ¿La vimos o no? ¿Sí? No el factor 3. El factor 3 no. Pero está ahí para algo. Para la tercera fase que es la coagulación. ¿De acuerdo o no? Eso todavía no lo vimos. Y el factor 3, entonces todos los factores de coagulación que están en la sangre, excepto el 3 que está en la matriz, son endoteliales. ¿Se entendió el video o no? ¿Se entendió o lo repito? ¿Está bien? Todos los factores de coagulación se encuentran en el plasma, excepto el 3 que está en la matriz endotelial. ¿El hígado sintetizará el factor 3? ¿Sí? No, si está en la matriz, ¿cómo va a sustentarlo? ¿Cómo llegaría de ahí? No, está en parte de la síntesis que ha hecho como fibronectina, habrá todo colágeno, todo lo demás, está todo metido ahí. Ahí están los fibroblastos, están ahí con el factor 3. Ya, tenemos ahí. Y o sea, las argollitas, el A2B3A, y el nudo que le hacen la soguita, ese es el fibrinógeno, que es inactivo. Fin, se acabó, esa es plaqueta, función plaqueta. Se acabó las plaquetas. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo que pasar? 4 diapos, le veo más bonito nada más esta parte. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Está ahí. Lo que pasa es que el factor tisular, el factor 3, está en la membrana central de los fibroblastos. Y en la matriz endotelial tenemos gran cantidad de fibroblastos. Entonces, en los cosmolípedos de la membrana de fibroblastos está el factor tisular. Ahí. Sino que realmente el factor tisular está en la matriz porque está en los fibroblastos. Los fibroblastos no están en la sangre. Cuando se rompe el endotelio, los fibroblastos, el factor tisular está en contacto con qué? Con la sangre. Con las plaquetas también, pero las plaquetas no, ellos tienen su colágeno nada más. Las plaquetas tienen su colágeno, no factor tisular.
Factor tisular vamos a ver que es para otra cosa. Pero está ahí. Voy a apagar, no se me duerman. Es el único que está. Tengo que apretar así o así. ¿Se entendió ahí? Listo, ya está. Miren lo que botan los gránulos, qué bonito, miren. Acá dice la lesión vascular deja descubierta la matriz y tenemos gran alto poder trombógeno, ¿por qué? Por el colágeno y el factor tisular. ¿Quién es el factor tisular? El factor 3. Factor 3 es el factor que es su otro nombre. Factor tisular o factor 3 de la coagulación. Es lo mismo. Otros le llaman tromboplastina también es lo mismo. ¿Y por qué tromboplastina? Porque viene de trombo. El trombo, ahí, tromboplastina, viene de trombo. Factor tisular. Y esta es la famosa hemostasia primaria, donde están involucradas quienes las plaquetas. Ahora miren, ahora nos metemos mejor en el gráfico y lo vemos, ¿no? ¿Sí o no? Teníamos acá, ¿recuerdan? Para una buena adherencia o agregación plaquetaria. Adherencia. Glicoproteína 1B, el colágeno y el factor B, pero buena adherencia. ¿Se entendió? Profe, acá también está el factor tisular, factor que también está, pero ahorita no lo pone porque a la plaqueta le da igual. Miren una plaqueta activa, ¿ven? Pseudópodos. Cambio de forma, metamorfosis viscosa. ¿Qué más? ¿Qué liberaba? Sus gránulos. Y gracias a la liberación de gránulos, el cambio de forma que tiene plaquetas activas, ¿qué pasa? Las plaquetas se activan. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que cambió de forma, sí o no? Y acá viene lo otro. Esto de acá no es para la fase plaquetaria, es para la fase. ¿Cuál es la otra fase? Es un video. Era vasoconstricción, linfático y veloso, fase plaquetaria y fase de la coagulación. Este de aquí es para la fase de la coagulación. ¿Qué quiere decir? Que una plaqueta activa transforma la membrana de no procoagulante a procoagulante. ¿Se entiende? ¿Qué se transformó? La membrana. Cuando está inactiva, ¿se transformará? No, será no procoagulante. O sea, cuando está aquí viajando, esta membrana es no procoagulante. Pero cuando cambia de forma y se activa, se vuelve procoagulante. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Cambia de forma, se acuerdan los polímeros, los pseudópodos de las tubulinas con la actina y un tipo contacto entre ellos y todo lo demás. Listo, ahí está bonito, ahí. Y acá está la penúltima, igualito. Adherencia, glicoproteína 1B, colágeno y factor BB2. Miren cómo se activó. ¿Vieron? Cambió de forma. Y la 2B3A, ¿se acuerdan? Que antes no estaba hacia la parte interna, ahora salió a la parte externa para que con el fibrinógeno se junte. Mira todo lo que libere. ¿Todo lo que libera para qué? Para que se agreguen más plaqueta. Libero más tromboxano, más plaqueta. Libero más ADP, más plaqueta. Tampón plaquetario, hemostasia primaria. La hemostasia primaria, ¿paró la sangre? Sí, paró. Pero se puede desprender. Te ayuda al inicio, pero no puedo quedarme en fase plaquetaria. Necesito la tercera fase, que es la fase de la coagulación. Ahí sí necesito. Entonces vamos a pasar a otra. Pero en humanos, no es otro dibujito. Un bonito. Miren, ¿qué está exponiendo acá? El factor 2B, 3A. ¿Qué pasa si sería esta de acá? ¿Adherencia o agregación? Y ya está el 2B, 3A afuera. El pirinógeno está ahí, miren, sería agregación. Pero en esta plaqueta hay algo que no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? No cambió de forma. Esta plaqueta debió tener los pseudópodos. ¿Se entiende o no? Miren lo que liberan los gránulos. Factor BB, el fibrinógeno. Factor 1, inactivo, que también está ¿dónde? En el plasma, porque es un factor de coagulación sintetizado ¿dónde? En el hígado. Miren, el hígado produce albúmina, que no es en la primera clase. Pero lo segundo que está es el fibrinógeno. ¿De acuerdo? Libera, se requiere, miren, acá esta hemos dicho que la proteína 2B3A, esto requiere, es un receptor para el fibrinógeno. Claro, es un fibrinógeno, ¿está bien? Ahora vamos a ir al siguiente. Alteraciones
Fácil, en humanos. Si tengo deficiencia del 1B, ¿qué estará alterando? ¿Adherencia o agregación? Adherencia. Entonces, ¿habrá una buena hemostasia primaria? No. Otra enfermedad, si se altera el factor W, ¿habrá una mala? ¿Adherencia o agregación? Adherencia. Y si fallamos en la antiproteína 2B3A, ¿habrá una mala? Agregación. ¿Ustedes creen que una sola capa de plaquetas será suficiente? No, tendría que cambiar de forma, agregarse, ¿para qué? Para que sea un mejor tapón plaquetal. Mira, entonces cuando fallamos en uno de estos, lamentablemente no vamos a poner. ¿Qué será la característica? El fibrinógeno. Fibrinógeno, activo o inactivo. Inactivo. Ahora viene lo otro, muy importante. El tapón plaquetario no te garantiza una hemostasia buena. No te garantiza. Por lo que es necesario ahora que formar el coágulo. Entonces, el coágulo, ¿qué viene a hacer en otras palabras el coágulo? El coágulo, en otras palabras, es el factor 1 activo. ¿Quién era el factor 1 inactivo? Fibrina. Entonces, para ser activo, el fibrinógeno tiene que pasar a fibrina. Entonces, cuando el fibrinógeno pasa a fibrina, se forma el coágulo. ¿Y qué había entre plaqueta y plaqueta agregada? Fibrina o fibrinógeno. Fibrinógeno. Entonces, si ese fibrinógeno se transforma en fibrina, formo el coágulo. Dime, esa fibrina, ese fibrinógeno está pasando en fibrina, ¿en qué lugar? En el lugar de la lesión. Por eso el coágulo se forma en el lugar de la lesión, porque las plaquetas activas ya están unidas ¿por qué? Con fibrina. No, entonces por eso la tercera fase será donde está la fase plaquetaria. La coagulación no se va a dar acá. Tiene que darse ¿dónde? Entonces debe haber algo que tiene él que no tenga yo. ¿Sí o no? Eso tenemos que hablar al final. ¿Por qué aquí sí cambia fibrinógeno a fibrina y no hay error común? Cuando hay una lesión, no creen que todo el fibrinógeno producido peligro se va acá, obvio, un poquito y el resto seguirá viajando, ¿sí o no? ¿Y ese que sigue viajando por acá debería transformarse en fibrina? No, porque si no coagularía acá. Yo solamente quiero que cambie de fibrinógeno a fibrina, ¿dónde? En el lugar de la lesión. Algo debe haber ahí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Y pasamos a la siguiente, que son las fases de la coagulación. Primero, antes de decirle esta parte, les voy a presentar los factores de coagulación. Ahí están. ¿Cuál es el factor 1? Fibrinógeno. ¿Cuál vimos nosotros? El tercero, factor tisular. Miren, fibrinógeno inactivo, protrombina, protrombina. ¿En qué se transformará la protrombina? En trombina. Fibrinógeno se transformará en fibrina. Factor tisular no se transforma en nada. Proacelerina. Factor antimofílico A, ahí está el otro. Factor antimofílico B, acá tenemos el 8. El 9 son factores antimofílicos. El 10, el factor Stewart, Power. 11, 12 y 13. Pero a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. ¿A quién se volaron? Al 6. Al 6. O sea, el factor 6 no existe. Pensaron que le excluyeron el sexo, no era el 6. Luego le contamos. No ahorita. Entonces, todos los factores de coagulación están inactivos. ¿Quién? ¿Excepto cuál? El 3, claro. O sea, el fibrinógeno es 1 y fibrina es 1. Protrombina es inactivo y trombina que será 2A. Bien. Factor tisular 3 sigue siendo factor tisular. No hay forma activa, simplemente factor tisular. Calcio. ¿Habrá calcio activo? Calcio, es un ion. También. Y a partir de ellos también todos estos se van a volver, ¿cómo se van a volver? Activos. ¿De acuerdo? Todos. El 9, todos. Excepto el 3 y el 4. El 3 porque están en los fibroblastos. Y el 4 porque es un ion calcio. El calcio no hay
forma activa ni inactiva, simplemente es calcio. Pero este calcio es un calcio iónico, significa el calcio iónico, que está solito. No como carbonato de calcio, no como hidroxiapatita en los huesos, no, el calcio tiene que ser un calcio de qué tipo? Iónico. ¿De acuerdo? Entonces, todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, excepto el 3 y el 4, porque el calcio es un mineral. El calcio no lo vas a sintetizar en el hígado, el calcio está en las comidas, donde comes, está el calcio, los huevos, mucho pancito, todo, ahí está el calcio. No está ahí en el hígado, ¿de acuerdo o no? O sea, todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, excepto el 3 y el 4. El 3 porque está en la matriz celular del hígado, y el 4 porque es último. Y el 3 y 4, que no son producidos en el hígado, no hay forma activa ni inactiva. Simplemente son factor 3 y simplemente 4. Nada más. ¿De acuerdo, Jair? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está haciendo frío, calor, está bien? ¿Clima? Un poquito de reclamo, ¿no? Sí, simplifiquemos. Simplifiquemos ya. Un ratito más. Ya tenemos un ratito más. 5 más y hacemos nuestro descansito, ¿ya? 5 más, resista, por favor. ¿Por qué no puedo darle descanso ahorita? Acá lo que decíamos, con la palabra A, que significa que el factor ahora está activo. Ese es importante. Miren, faltan esto y ahí acabamos. Rapidito, son 3, pero no es tan malo y ahorita solamente vamos a dejarlo aquí, en esta diapo. ¿Por qué en esta diapo? Coagulación. Para que sea la fibrina, le llaman red de fibrina, le llaman malla de fibrina. Es como cuando ya han visto esas mochilas que son como malla nada más, que van en la playa como malla. Esa sería la fibrina. La fibrina sería soluble o insoluble en agua. Es una red de fibrina. ¿Soluble o insoluble? Insoluble. Si fuera soluble, ¿podría atrapar a los glóbulos rojos? No, pues y el plasma lo desecha, tiene que ser insoluble. Entonces el fibrinógeno tiene que transformar una proteína soluble, que era ¿quién? El fibrinógeno en una proteína la fibrina, para formar los hilos de fibrina. No son los hilos de fibrinógeno, son de fibrina, ¿de acuerdo o no? Si no, no puedo atrapar nada. Siempre necesitamos 3, una enzima, un sustrato y un producto. Todos se definen por estas 3. Bien. Las 3 fases de la coagulación. Generación del activador de protrombina, complejo protrombinasa. Formación de trombina y formación de fibrina. ¿Se entendió? ¿Sí lo entendieron? Yo no lo entendía. Ya, entonces para finalizar, en sangre, si no hay lesión vascular, ¿qué tenemos? ¿Protrombina o trombina? Si no hay lesión vascular. Protrombina. Entonces tenemos el factor 2 en sangre. Si no hay lesión vascular, ¿qué tiene que ver el sangre? ¿Fibrinógeno o fibrina? Entonces el factor 1 y el factor 2 de la coagulación sintetizada en el hígado, si no hay lesión vascular, ¿cómo deberían estar? Entonces vamos a empezar de la tercera. Para formar fibrina, ¿quién transforma fibrinógeno a fibrina? La trombina. No la protrombina. Entonces, ¿quién transforma fibrinógeno a 1A? El factor 2A. ¿Se entendió la idea o no? La pregunta, si no hay lesión vascular, ¿debería haber en sangre trombina? No, porque si no hay lesión vascular y hay trombina en sangre, uno pasaría fibrina y formaría un coágulo. ¿Debe haber coágulo cuando no hay lesión vascular? No. Entonces, la pregunta del millón, cuando hay una lesión vascular, debería transformar la protrombina en ¿qué? Trombina. ¿Cómo le llaman esa fase? Activador de qué? De protrombina. Tiene que estar el activador de qué? De protrombina. Se debe ver aquí, imagino, algunas señales que al final activan a quién? A este activador, y cuando activas este activador, protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. Y cuando buscamos esto, hay 2 vías. La vía de la X y la vía de la Y. ¿De acuerdo? Una vía es más rápida y otra vía es más lenta. ¿De acuerdo? La pregunta es: ¿quién es rápida? ¿La Y o la X?
¿Quién es rápida, la I o la X? La X, pues, la X siempre es rápida, la X, claro, igualito, es acá, todo es igualito, acá es coincidencia nada más. La X es rápida, ¿de acuerdo? Igualito es acá, si no es la vía extrínseca. Y la intrínseca es una vía importante, un poco más lenta, pero duradera, mientras que la otra es rápida y explosiva. Acá. No he visto lo demás, por acá, nada de eso, simplemente es coincidencia, lo que hago Maco hace poco, pero es extrínseca, rápida, pero corta duración. Intrínseca, de larga duración, pero más lenta. ¿De acuerdo o no? Entonces, la coagulación, ¿por quién de las dos vías se iniciará? ¿Por la X o por la I? Por la X. Por la X, pero se mantiene por la I. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos para que descansen sus 10 minutos, así. Volvemos. 8 y 5 volvemos, ya 15 minutos.